Cuando hablamos del paso del tiempo solemos referirnos a arrugas, cambios de tallas o nuevas etapas educativas, pero en el caso de Will y Zoe, hijos de Jen Arnold y Bill, el tiempo ha sido mucho más que eso. El tiempo ha sido un espejo, una escuela y un campo de batalla en ellos. La infancia no solo fue una etapa, sino un experimento social, a la vista de millones. Desde sus primeros pasos, sus sonrisas y lágrimas han compartido con el mundo entero, a través de cámaras del reality. Y es que crecer frente a la audiencia no es común. Es, en muchos sentidos, una forma de existencia filosófica. Uno se pregunta, ¿qué significa ser uno mismo cuando tantos observan? Cuando se forma la identidad en medio de la opinión ajena. Hoy exploramos no solo cómo han cambiado físicamente estos niños, sino cómo han atravesado una transformación profunda y espiritual que habla del ser humano moderno, la familia, la resiliencia y la necesidad de autenticidad en un mundo cada vez más expuesto. Will fue adoptado desde China en 2013. Zoe llegó poco después desde la India. Ambos compartían una condición médica, displasia ósea, una forma de enanismo. Pero lo que más unía a estos pequeños no era su diagnóstico, sino el destino que los reunió con una pareja de corazón amplio. Jen Arnold, médica neonatóloga, y Bill Klein, empresario. Desde entonces su vida fue documentada en el programa de TLC, revelando la cotidianidad, los retos y las alegrías de una familia poco convencional. Pero aquí nace la primera reflexión. ¿Qué tan propio es el crecimiento cuando se convierte en contenido? ¿Hasta dónde puede llegar un niño a crecer con libertad si cada gesto es grabado y emitido a millones de hogares? La existencia, cuando es compartida en medios, deja de ser una experiencia privada para transformarse en un producto. Will y Zoe no solo fueron hijos, también fueron personajes, referentes icónicos de una narrativa. Hoy Will y Zoe ya no son aquellos pequeños que jugaban con dinosaurios o se escondían tras los brazos de sus padres. Will, de 15 años, ha entrado en una adolescencia marcada por su madurez inusual. Su rostro ha cambiado, su cuerpo también. Ya no habla con la timidez de un niño, sino con la seguridad de quien ha visto más de lo que parece. Zoe, por su parte, ha crecido a sus 13 años. Muestra una determinación que cautiva. Lejos quedó aquella niña que lloraba en silencio al sentirse abrumada por la llegada de un nuevo hogar. Hoy se expresa con firmeza, con estilo propio, con identidad. Ha demostrado interés por el arte, la danza y el diseño. Su presencia en redes, aunque moderada, transmite una autenticidad. Y es aquí donde la filosofía del tiempo entra en juego. El filósofo Henry hablaba del tiempo vivido, ese que no se mide en relojes sino en experiencias. Will y Zoe han vivido intensamente, no solo por las luces o las cámaras, sino por cada paso suyo. Ha sido un acto de afirmación, afirmación de la diferencia, afirmación del derecho a existir con plenitud, afirmación de que el cuerpo no limita el alma. El filósofo Emmanuel nos invita a considerar que el yo se construye en relación al rostro del otro. La identidad de Will y Zoe no solo han transformado su vida en su historia, sino por las miradas que los rodean, cámaras, fans, extraños, todos han tenido que decir algo. Y sin embargo, han logrado resistir, han logrado emerger como seres únicos, no definidos por su condición física ni por su opinión mediática. Esto nos habla de una fuerza interior que desafía el juicio externo. En un mundo obsesionado con la imagen, ellos han apostado por la esencia. Mucho de lo que han vivido no ha sido televisado. Las intervenciones médicas, los momentos de dolor, los silenciosos prolongados. Jen ha revelado que Will ha pasado por múltiples procedimientos ortopédicos. Zoe ha tenido que enfrentar preguntas dolorosas en la escuela, pero también ha tenido victorias que no aparecen en los titulares. Un examen aprobado, una amistad nueva, una conversación honesta. Aquellos detalles que constituyen
lo más humano de nuestras vidas. La filosofía existencialista nos recuerda que el ser humano se define por sus elecciones, incluso en medio del sufrimiento. Will y Zoe han elogiado vivir con dignidad. En 2021 la familia dejó su hogar en Florida para trasladarse a Boston. Jen asumió un cargo en el prestigioso Hospital Infantil de Boston, pero más allá del cambio profesional, esto supuso un nuevo entorno a Will y Zoe. Nuevos colegios, nuevas amistades, nuevos códigos sociales. La filosofía estoica enseña que el cambio es inevitable y que la virtud radica en saber adaptarse. Will y Zoe lo han hecho. Han demostrado que el arraigo no está en los muros que habitamos, sino en los vínculos que cultivamos. Y han demostrado que la capacidad de reinventarse es una de las formas más elevadas de la sabiduría. Vivimos en una era donde la infancia ya no es un refugio de inocencia, sino un campo de batalla de identidades digitales. Will es fanático de los videojuegos y ha comenzado a explorar plataformas digitales. Zoe, por su parte, empieza a mostrarse en redes de una forma controlada expresando su voz. En esto el pensamiento, View, cobra relevancia. Vivimos en una sociedad de la exposición, donde el ser diluye en el parecer. Sin embargo, la familia Klein ha sabido mantener en línea entre lo público y lo privado. Han protegido el alma de sus hijos, incluso cuando compartieron su imagen. ¿Qué será de Will y Zoe en los próximos 5 años? Nadie lo sabe. Por lo que está claro, es que ya han dejado una huella en quienes los vieron crecer, en quienes comparten su condición, en quienes aprendieron a mirar más con empatía. La filosofía oriental dice que el bambú, aunque parece frágil, es una de las plantas más fuertes. Will y Zoe son como el bambú, flexibles, valientes, resistentes. No sabemos si se dedicarán al arte, medicina, tecnología, pero sí sabemos que, con las raíces que tienen, podrán crecer hasta tocar el cielo. La historia de los hijos de Jen Arnold y Bill Klein no es solo una crónica familiar, es una meditación sobre el ser, el cambio, la resiliencia y el sentido de la vida. En un mundo que exige perfección y apariencias, ellos nos recuerdan lo verdadero, lo profundo y lo esencial está en la autenticidad. Tú que estás viendo este video, ¿has pensado en cómo has cambiado tú con los años? ¿Qué parte de ti se ha transformado en silencio? Cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte. Suscríbete para seguir explorando juntos estas historias que sin darnos cuenta nos enseñan a vivir mejor.